Vamos a Romanos 8. En Romanos 8 decíamos que hace una comparación de viviendo en el Espíritu y vivir en la carne. Y entonces estábamos viendo varios puntos, los cuales pues nos hacía como que Romanos 8 era un preámbulo para después llevarnos a un hecho de que si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, pues que vamos a ser más que vencedores. Claro. También veíamos que, y esto lo estoy diciendo porque el hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, nos va llevando a un, déjame siento un poco, el hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, nos va llevando hacia la estatura del varón perfecto. Esto no es desconocido para nosotros. Lo que estábamos viendo es que llega a ser tal el amor de Dios para nosotros, el plan que Dios tiene para nosotros llega a ser tal que de verdad desconocemos la magnitud de a lo que somos llamados, ¿no? Entonces hay dos aspectos a los que somos llamados. Un aspecto de a lo que vamos a ser llamados cuando estamos en la carne, que estamos llamados a la obediencia, estamos llamados al discipulado, estamos llamados a discipular a otros, estamos llamados a llevar el evangelio a diferentes naciones y cosas así, ¿no? Nuestro llamado es ese trabajo, la difusión del evangelio, difundir el evangelio, difundir un buen testimonio, llevar una sana doctrina, todo eso que hemos visto a través de tantas lecciones y a través de toda la Biblia. Llevamos un ejemplo, una directriz que nos ha marcado para que nosotros tratemos de apegarnos a esa vida y tratemos de llevar una buena vida cristiana. Ese es el primer propósito que tiene Dios para nosotros. Y después, cuando nosotros morimos, entramos al segundo propósito que Dios tiene para nosotros, que es que ya una vez salvos de nuestros pecados a través del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros podamos crecer o ser de la estatura del varón perfecto, ya a través de un nuevo cuerpo, a través de un nuevo espíritu, a través de una nueva experiencia, una experiencia de un trato directo con Dios como hijos suyos, como una creación predispuesta, como algo que el Señor ya quería para nosotros, pero que estamos llamados a un ministerio muy grande, ¿no? Ya sea primero aquí en la tierra y después al servicio de Dios, alabándole y glorificándole y haciendo las diferentes funciones para las cuales vamos a ser llamados más adelante. Entonces, eso es lo que somos o lo que vamos a hacer, las dos cosas, lo que somos actualmente, lo que vamos a hacer cuando el Señor venga, cuando el Señor Jesucristo venga y seamos llamados. Y todo esto es parte de un plan, era lo que estábamos viendo, ¿no? Pero este plan es un plan que nos estructura en las tres áreas principales que tenemos. O sea, nosotros al ser obedientes ante la palabra, al tener conocimiento de la palabra y al aceptar lo que dice la palabra del sacrificio de Cristo y demás, vamos creciendo de tal manera que vamos creciendo en fe y esa fe nos va reafirmando como hijos, nos va reafirmando en nuestra actitud y al irnos reafirmando en nuestros actos va afirmando lo que es nuestra alma.
Y entonces veíamos que somos tres cosas. Somos espíritu, somos el alma y somos el cuerpo. Entonces, en el momento en que estos tres están interactuando conjuntamente, le van dando una composición a nuestra alma de tal manera que nos hacemos dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿no? No porque nos volvamos por obediencia, sino porque entonces estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para que nuestras acciones pues sean cada vez mejores. Sí me explico hasta ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok. Entonces, lo que veíamos es que ese conocimiento de la palabra, ese temor, va perfeccionando nuestra alma, la cual después va a ser convertida. Inicialmente está convertida para dar testimonio, trabajar y demás, tener misericordia de nuestros semejantes, preocuparnos por evangelizar, que conozcan, que se difunda la palabra, etcétera, etcétera. Y después, con esa misma obediencia, con ese mismo trabajo, llegar a ser transformados, ¿no? Y yo creo que aún estando transformados a este cuerpo incorruptible, después vamos a ser llevados a la estatura del varón perfecto. Aunque seamos resucitados y demás, pues todavía no vamos a tener la estatura del varón perfecto que estamos buscando, ¿no? Entonces, lo veíamos porque nuestro parámetro es el Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Así es. La estatura del varón perfecto, el varón perfecto es Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Estamos tratando de ser o de llegar a la estatura del varón perfecto. Sí me explico, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Si nuestra idea es llegar a ser de la estatura del varón perfecto, cuando se habla en el Apocalipsis de que quién iba a quitar los sellos del libro para que empezaran las profecías y viniese el Señor Jesucristo y demás, el profeta Juan, o el apóstol Juan, cuando está profetizando el Apocalipsis, lloraba, ¿no? Y los ángeles lloraban y demás porque no se encontraba quien fuese digno de quitar los sellos y abrir el libro de la vida y todo esto. Pero dicen, espera, aquí viene el Señor Jesucristo y Él es el único digno de abrir el libro. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Ya estaban los ángeles, que son bastante mayores que nosotros cuando somos carne, y están los arcángeles, y están todos los hijos de Dios, y nadie de los que había, ni mucho menos los de la tierra, nadie podía ser digno de abrir los sellos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si nadie era digno de abrir los sellos, pues quiere decir que aunque nosotros lleguemos a ser transformados, pues tampoco vamos a llegar a ser de la estatura del varón perfecto, pero si guiados por el Espíritu Santo, pues podemos hacer nuestro mejor esfuerzo como siempre para poder llegar a ser perfectos, igual que el Señor Jesucristo y igual que Dios. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que quedó clara la idea de que pues estamos llamados a dos grandes ministerios. Uno es obedecer para poder ser evangelizadores y trabajar para convertir a otros y para crecer en nuestra alma. Y la otra es que una vez que venga el Señor Jesucristo, vamos a ser transformados para estar en la presencia de Dios y poder estar alabándole y estar sirviendo en lo que el Señor nos diga que podamos servir. Ok, entonces, esto es lo que más o menos la Biblia nos está enseñando. Entonces, ahorita vamos a regresar a Romanos 8. Salmo 21. Sí, el Salmo 21. Precisamente por la calidad que debemos de tener en ciertas características, ¿no? Ahora sí, Javi, aviéntate el 21 si quieres. Vemos que dice
que el rey se alegra en el poder de Dios, ¿no? Y en la salvación de Dios se goza. Y nosotros estamos en las mismas condiciones porque estamos agradecidos con Dios. Esto lo estaba cantando el rey David. Dice que porque lo ha librado de los enemigos. Pero aquí lo que quiero que veamos es la protección que Dios tiene con él y cómo él reacciona. Y entonces le dice, en la salvación de Dios se estaba gozando el rey David, ¿no? Dice, le has concedido el deseo de su corazón. Nuestro Dios también nos concede aquellas cosas sobre las cuales tenemos alguna petición o algún deseo, y antes de que a veces lo pronunciemos nos lo concede. ¿Y cuál es el punto? Yo creo que el punto o el secreto está en lo que decía, ¿no? Antes, que tenemos que ser obedientes al llamado del Señor, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y dice, no le negaste la petición de sus labios, ¿no? Porque, y dice, le han salido al encuentro porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Sobre todo que el Señor sale con bendiciones hacia nosotros, nos cuida, nos prospera, y sobre todo cuando tenemos fidelidad para con Dios, Él es más fiel todavía. Entonces dice, vida te demandó, o sea, si le pides más vida, el Señor te la puede dar. Largura de días, ¿no? Y bueno, aquí dice para siempre, que duren para siempre, pero sabemos que va a durar para siempre una vez que seamos transformados. Pero sin embargo el Señor nos guarda y nos bendice. Grande es la gloria en la salvación de nuestro Dios. Honra y majestad ha puesto sobre él. Está hablando del Hijo del Rey, pero en este caso sería de nosotros, ¿no? Nos ha bendecido para siempre con este cuerpo eterno que vamos a tener. Entonces nos llena de alegría, nos llena de seguridad, nos llena de amor, de confianza. Esa paz incomprensible la tenemos en nuestro Dios. Confiamos, y esto es porque nosotros confiamos en Dios y tenemos fe, ¿no? En Él, en su misericordia, en que somos perdonados, a pesar de no tener el derecho a ser perdonados. Y dice al final, ¿no? Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, contaremos y alabaremos tu poderío, ¿no? Pero él lo está refiriendo conforme al ejército, y yo lo estoy enfocando con respecto a todo lo que recibimos de Dios, su salvación y todo lo demás, ¿no? Entonces, es grande la bendición de Dios para con nosotros. Ahora sí, vamos al Romanos 8. Entonces, como yo decía, realmente es mucha la bendición que tenemos por parte de Dios, pero si aquí lo comparamos con las bendiciones que tenemos cuando estamos en la carne, y les digo, y esto viene por tener la confianza en Dios, y luego por tener por tener la confianza en Dios, por dar ese testimonio, por hacer las cosas como a Él le gustan, y sobre todo, pues que tenemos esa confianza, ¿no? Tenemos esa obediencia hacia Dios, y eso nos lleva pues cada vez a tener más conocimiento, más obediencia y más seguridad de la presencia de Dios. Y como decíamos en Romanos 8, ¿no? Cada vez el Espíritu mismo va confirmándonos, nos va dando testimonio, nos va fortaleciendo, para que alcancemos nosotros a comprender que somos llamados al servicio cuando estamos aquí en la tierra, y que somos llamados para la gloria y honra de Dios cuando estemos en el cielo. Entonces, decía, ya había leído Javi la vez pasada Romanos 8,
porque todo el Salmo, todo el Romanos 8 está lleno de cosas de otro nivel. Entonces, para empezar estábamos hablando de la tranquilidad, la paz, el respaldo, cómo Dios contesta nuestras oraciones y demás cuando viene en el Salmo 21, ¿no? Y entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De entrada, ya está diciendo que no estamos para seguir la carne, sino el Espíritu, obedecerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenemos esa sensación de tener que hacer alguna buena acción, cuando tenemos la iniciativa de leer la Biblia, de orar, de tener una relación, mejorar nuestra relación, cuando tenemos la intención de mejorar nuestros horarios para estar más cerca o tener mayor actividad o tener más funciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos llevando a cabo, vamos creciendo, pero a la vez que vamos creciendo estamos entrando dentro de este plan que tenía Dios para con nosotros, para llevarnos hacia la estatura del varón perfecto que veníamos platicando, ¿no? Entonces, después dice que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, ¿no? Y después dice, ¿por qué conforme a la carne? Porque la ley, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por la ley, era lo que siempre hemos dicho, por la ley escrita en los 10 mandamientos y demás, era muy difícil poder ser salvo, ¿no? Porque pues nunca ha habido gente que nunca peque, en el sentido de que nunca diga una mentira, que nunca haya deseado a la mujer de su prójimo, que nunca haya robado, que nunca haya mentido. Entonces, todo eso va aunado, ¿no? Se va haciendo crecer nuestra deuda, nuestra cuenta, y estamos enfocados por naturaleza hacia la muerte. Pero cuando ya estamos en esto, entonces la relación, lo que el Señor nos llama, pues ya es mucho más, es más concreto. Estamos llamados a ser una mejor, a tener una mejor relación, a tener una relación cada vez mejor, cada vez más perfecta, guiados por el Espíritu, ¿no? Entonces, y después explica, ¿no? Aquello que era imposible para la ley, que era poderlos mantener en una constante salvación, porque pues infringían la ley, pagaban el pecado con algún sacrificio, pero al rato volvían a pecar y así se la llevaban, y entonces por eso es que era imposible por medio de la ley, pues que fuese rotundo, que fuese quitado de una vez por siempre el pecado, que es lo que dice. Era imposible, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo es enviado en carne para estar sujeto a los deseos de la carne y demás, a las tentaciones de la carne, y vencer a la carne, y así de esa manera vencer al pecado y podernos dar a nosotros el acceso a una vida eterna, pagando Él por nuestros pecados, siendo crucificado injustamente para pecado de nuestros, para limpieza de nuestros pecados o pago de nuestros pecados. Y dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Cuando recibimos el Espíritu, andamos en el Espíritu, ya lo hemos dicho, el Espíritu es el que nos ministra y nos permite discernir qué es lo que quiere la Biblia, modificar nuestros horarios, acercarnos a Dios, tener un tiempo de oración, crecer para ir creciendo y creciendo y creciendo, con la intención de llegar a la estatura del varón perfecto, que nunca vamos a llegar, pero sí con tal de ser
obedientes a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Pues es que es obvio, ¿no? Al vivir en el Espíritu, estás venciendo A la carne. a la carne. Entonces, obviamente, creo que viene en otra parte de la Biblia también que estás haciendo que, vamos a poner la palabra, florezca, ¿no? El fruto del Espíritu. Ajá. Y contra ese fruto no hay ley, no hay reproche de absolutamente nada. Entonces, es la forma perfecta de Dios para que nosotros vivamos aquí en la tierra y nos preparemos para la vida eterna. Sí. ¿No, Clarice? Estoy pensando. No le pienses mucho, no le pienses mucho. Pues sí, así como les dijo, ¿no? O sea que el espíritu le gana a la carne y que es necesario que estemos viviendo conforme al espíritu, porque ahora sí que el espíritu como que te detiene a ya no hacer cosas que a lo mejor a ti te agradaban y como que dices, no, es que ahora es Cristo que vive en ti, ¿no? Y como que ya te van pasando muchas cosas, no sé. Y vamos a estar analizando el Romanos 8, porque el Romanos 8 comprende todo esto que hemos estado platicando para, como decíamos, llegar a la estatura del varón perfecto y ver, ¿no? Que cómo el Espíritu nos guía y muchas cosas. Ok, y sí, o sea, aquí lo que dice es que pues ya no podemos estar sujetos a la ley una vez que tenemos el Espíritu nos guía para que nosotros rompamos con esos paradigmas de la ley o esas normas que teníamos en la ley y que a la larga pues ya vimos que no se puede cumplir la ley porque pues de alguna manera se va infringiendo, ¿no? Ok, entonces, y después dice, en el 5, los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne, pues tiendes a morir, es ocuparse para morir. Dice, pero ocuparse de las cosas del Espíritu, o estar en el Espíritu, es vida y paz, ¿no? Entonces, decía al principio, ¿no? Que los que andan en la carne no pueden andar como los que andan en el Espíritu. Y aquí lo dice, ¿no? Porque los que son del Espíritu, pues piensan en las cosas del Espíritu. Cuando leen la Biblia, si una persona no tiene el Espíritu, no puede discernir, ya lo hemos dicho varias veces, lo que dice realmente el mensaje. Cuando tú ya lo lees, vas entendiendo perfectamente cuál es el plan de Dios y demás. Yo la clase pasada al principio les ponía un ejemplo muy básico, que les decía, bueno, no sé si al principio, pero creo que fue al principio de la clase, que les decía que muchas veces salen los de History Channel o de Discovery Channel y estos a decirte que son expertos, teólogos, estudiosos del hebreo, del griego y así, y te hacen la lectura con una interpretación muy mala. Y entonces una de esas fue una de las cosas que estaba yo oyendo la semana pasada, y decía este cuate que el Hades era el lugar donde todos los que morían, absolutamente todos, iban y se paraban, que eran las puertas previas al infierno o al cielo. Y entonces les comentaba yo que por supuesto que no, que porque cuando veíamos la parábola de Lázaro y el rico, el Señor Jesucristo, que mejor intérprete de la palabra y demás no podríamos tener, lo dice en forma literal. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al Hades.
Entonces el rico inmediatamente cuando muere va al Hades a padecer tormentos. Tan así que le pide auxilio a Abraham para que Lázaro fuera a enjuagar primero enjugar sus labios, y después le dice que por lo menos vayan y le digan a sus hermanos y a sus familiares que lo que está él sufriendo para que ellos no hagan lo mismo, ¿no? Entonces estaba el rico en un tormento. Pues claro que estaba en un tormento. Y si no estaba en cuerpo, ¿en qué estaba el tormento de él? Si no podía ser el Espíritu de Dios, pues en el alma. Y yo les ponía el ejemplo, siempre dice, en las leyendas y todo esto, siempre dice el Satanás, pues te concedo tu deseo si me das tu alma, ¿no? Entonces a mucha gente a través de la historia le ha quedado perfectamente claro que lo que se pierde es el alma. Y que el alma es la que va a regresar al cuerpo y que el alma es la que va a ser transformada para verse con el Señor Jesucristo. Y como lo dice la Biblia, si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en nosotros, el mismo que levantó a Jesucristo de la tumba nos va a levantar a nosotros, ¿no? Entonces, y ese es el secreto, o sea, tener el Espíritu. ¿Cuándo tenemos el Espíritu? Pues cuando se lo pedimos a Dios. Pero ¿cuándo se lo podemos pedir a conciencia? Pues cuando sabemos que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y nosotros aceptamos ese sacrificio como el principio de una relación de mío con el Señor Jesucristo y en general pues de la iglesia con el Señor Jesucristo, ¿no? La esposa y el esposo, ¿no? Entonces, así es como debemos estar viendo esta parte. Y entonces dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, si tú no tienes el Espíritu, aunque intentes sujetarte por medio de la ley, no ibas a poder hacerlo porque no puedes. Por la carne no puedes sujetarte a la ley. Y la ley son los designios de Dios, son los mandatos de Dios. Es lo que Dios había establecido para que, pues más o menos el que pudiese cumplir la ley, pues pudiese salvarse, ¿no? Ahora fíjense, parece muy complicado, pero por otra parte, pues era muy fácil, porque la ley se concentraba en dos cosas principales, en dos mandamientos principales. ¿Quién me los quiere decir? Yo. Sí, dímelo, Clarita. Dime los dos mandamientos. Amarás a Dios y a tu prójimo. Así es. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál de estos dos no cumplió el rico en la parábola de Lázaro? Quien quiera contestarme, ¿eh? No es pregunta. El primero, ¿no? No, exacto, no cumplió, pero ninguno de los dos. Pues no, porque si ni el primero ni el segundo. Dios menos iba a tener el otro. Si él hubiese amado a Dios, él hubiese conocido el segundo mandamiento, que era amar a su prójimo como a sí mismo. Y si él hubiese no cumplido nada más el segundo, de todas maneras se hubiera perdido, aunque hubiese amado a Dios. Así es. Pero no, él no cumplía ninguno de los dos. Él simplemente se dedicaba a gozarla y le viene un juicio por eso. Y entonces dice, los que viven en el 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro que no. El agradar a Dios implica muchísimas cosas. Y como decíamos, les voy a seguir poniendo el mismo ejemplo. Lo dije en la clase pasada. ¿En cuántas cosas pecó el rico? Alguien que me lo diga. ¿En cuántas cosas pecó? Sí. Todo. ¿Por qué se fue al Hades? Porque estaba muy metido en
de su riqueza, no podía dejar los bienes materiales. Le daba más importancia a la carne y a las cosas materiales que a Dios. Entonces, por lógica, no podía él estar ante la presencia de Dios cuando no podía, no entendía que primero era el Señor y después sus riquezas. Que nadie entra, de hecho hay una parábola, ¿no? Que dicen que, bueno, un versículo que dice que es más fácil que entre una, ¿qué? Es un... Que un rico, es más fácil en los cielos, ¿no? Que pase que, por un ojo de una aguja que un camello, así es, ¿sí? a que un rico entre, Que un rico entre al reino de los cielos. así es. Según yo entiendo, ¿no? Sí, eso es lo que dice literalmente, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero, les decía yo que la parábola, siendo totalmente literales, a cuál fue la referencia de lo que habló el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hablaba de que amáramos a nuestros semejantes. Y entonces, de ahí viene la parábola de rico, el Lázaro y el rico. Y entonces, el pecado realmente del rico, porque no dice ninguna otra cosa que haya hecho, más que pasaba, Lázaro todo el tiempo estaba a las puertas de su casa, y él entraba y salía, hacía banquetes y demás, y nunca le acercó un plato de comida a Lázaro. Nunca lo invitó, nunca vio por Lázaro cuando él estaba siempre a las puertas de su casa. Entonces, el mandamiento en el cual el rico no cumple, pues fue el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Claro. Yo estoy de acuerdo en que no siempre estamos en posibilidades, pues, de estar manteniendo a la gente. O sea, no podemos, pero sí cuando podamos, dentro de lo que podamos, dentro de la misericordia de nuestro corazón y demás, pues sí, apoyarles, no nada más económicamente, moralmente, físicamente, lo que se necesite, ¿no? Entonces, y ese debe ser parte de nuestro servicio. Nosotros somos llamados a servir a nuestros semejantes, a servir a nuestros vecinos, a servir a la iglesia. Y esa es una manera de poder dar un testimonio y también una manera de poder evangelizar a nuestros vecinos y demás, porque el día que nosotros hacemos buenas obras y somos cordiales con nuestros vecinos, tratamos de ser empáticos y demás, cuando llegamos a hablarles de la Biblia, los vecinos pues están abiertos a que porque ya les hemos hablado a través de nuestro testimonio, ¿no? A que les compartamos. Y entonces dice, y esto es parte, ese hablar con ese testimonio es parte de lo que veíamos en el Salmo 21. O sea, a través de ese testimonio, a través de la confianza que tenemos en Jehová, a través de la relación que tenemos con Jehová, bueno, con Dios, vamos teniendo vamos obteniendo lo que nuestro corazón desea, y vamos sirviendo y vamos obteniendo respuesta, y así vamos obteniendo paz, vamos obteniendo varias cosas. El Señor es fiel y el Señor, y no digo que siempre va a ser igual, porque a mí no me gusta dar una falsa doctrina de prosperidad, ¿no? Cuando no viene como tal en la Biblia, pero sí dice que el que se deleita en la palabra, será como el árbol plantado, ¿no? Lo dice el Salmo 1. Dice, en su palabra medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, y Josué 1:8, que también lo he mencionado muchas veces. Entonces, cuando dice nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito. Entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese tipo de salmos nos dejan muy bien ver. Bueno, uno es Josué 1:8 y la otra es el Salmo 1. Nos dejan ver que el Señor tiene
Es lo que yo les decía, vamos conociendo cada vez más de la Biblia y el Señor va teniendo un propósito para nuestras vidas. Propósitos de bien o de mal para nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? De bien. Así es, lo dice el versículo, ¿no? Tengo propósitos de bien y no de mal para ti, ¿no? Entonces, Claro. y ese es el punto, ¿no? El Señor tiene unos propósitos muy buenos para nosotros. Y después viene la parábola de los talentos, y el que más recibe, más se le exige, pero también se le da más. Claro. Entonces, y ya lo hemos visto a qué se refiere a la palabra, se refiere al trabajo, se refiere a la fe, se refiere a la constancia, a muchas cosas. Entonces, pero junto con eso viene la paz. Como les digo, podemos estar en aflicción y cosas por el estilo, pero también viene la paz. Y junto con la paz pues viene la prosperidad, y así todo está relacionado. La palabra de Dios sí es verdadera. Cuando nos basamos a lo que dice la Biblia, en ese aspecto podemos estar seguros de que la palabra de Dios es verdadera, porque el Señor es fiel y Él cumple su palabra. Y entonces dice, los que viven en la carne no pueden, no entienden, no pueden. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, porque estamos en la carne, porque no hemos aceptado a Cristo, además, lo que veíamos, pues no podemos. Pero una vez que aceptamos a Cristo, y una vez que pedimos la unción del Espíritu, y el Espíritu nos unge, ya sea antes o después del bautizo, somos guiados por el Espíritu. Y una vez guiados por el Espíritu, empezamos a crecer como la espuma. Y una vez que vamos creciendo, eso nos lleva a la obediencia, al temor, y nos lleva a muchas otras cosas, ¿no? Que era lo que veíamos en la Biblia, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, que es lo que decíamos, ¿no? Los de la carne no pueden tener el Espíritu, y el que no tiene el Espíritu, pues no es de Cristo. Pero si Cristo, fíjense, está hablando del Espíritu y luego dice el Espíritu de Cristo, ¿no? Que era lo que decíamos. Primero tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, e inmediatamente después viene el Espíritu a ministrarnos. Entonces, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿no? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, entonces dice, si Cristo está dentro de nosotros, morando en nuestro cuerpo, en verdad nuestro cuerpo estaba muerto por el pecado, pero como Cristo mora en nosotros, entonces el Espíritu que de Cristo, del que estaba hablando antes, nos hace que nuestro cuerpo o nosotros vivamos para justicia, ¿no? O vivamos por la justicia, como Cristo ya murió por nosotros, por nuestros pecados, pues ya por justicia nosotros ya somos salvos, no automáticamente ya somos salvos, al aceptar el sacrificio de Cristo, ¿no? Y después vuelve a reafirmarlo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los demás? Decíamos, ¿no? Que era primero, si el creer con fe o el Espíritu, en las clases mucho antes, y ya lo habíamos platicado. Entonces, primero necesitamos creer para que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Y ese mismo Espíritu, ya morando en nosotros, nos va a nos va a adoctrinar o nos va a ministrar para llevar las acciones correctas.
en el transcurso de nuestra vida. Para que cuando nosotros muramos, el mismo Espíritu que levantó, bueno, a través del Espíritu que levantó a Cristo, ese mismo Espíritu que va a estar en nosotros, bueno, que va a regresar a nosotros, también nos vivifique en el día de la venida del Señor Jesucristo, que es cuando estamos llamados a ser resucitados, así como Cristo en su momento fue llamado a ser resucitado en su tiempo. Entonces, esta es la primera parte, es la etapa en la que nosotros, hasta ahí llegamos a la primera etapa, que es trabajar cuando estamos en la carne, bajo la dirección del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, para ministrar, para discipular, decía yo, para tomar discipulado y discipular a otros, para alcanzar a otros, para tener la mejor capacidad posible para que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado. Entonces dice, ya habíamos visto esa parte, ¿no? Y entonces dice, entonces hermanos, pues somos deudores, y no somos deudores a la carne, sino que somos, para que estemos nosotros siendo sujetos a la carne, sino que vivimos conforme a la, porque si vivimos conforme a la carne, pues vamos a morir, dice, mas si vivimos conforme al Espíritu, hacemos entonces morir a todas las obras de la carne y entonces viviremos, ¿sí? Eso es lo que hemos estado viendo también, ya desde antes. Dice, y es que es obvio, yo les decía, que todavía no llegabas tú, pero lo habíamos visto en todas las clases que hemos visto. Estamos formados de la carne, el espíritu y el alma. Entonces, el espíritu se puede decir que es el recipiente, la carne se supone que es lo que está manteniendo a nuestra alma y a nuestro espíritu, la carne. Y con la carne, pues llevamos el pecado y demás. Pero vamos quitando ese pecado, vamos puliendo nuestro cuerpo y demás, conforme el Espíritu nos ministra en el alma, para que actuando en la carne, vayamos creciendo en el alma, ¿no? Entonces, es la forma en cómo vamos trabajando para crecer hacia la estatura del varón perfecto, aunque sabemos que no vamos a llegar a esa estatura, pero sí nos vamos haciendo más obedientes, vamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Y hay partes donde dice que el Espíritu intercede por nosotros, a veces más adelante lo vemos, con sonidos indecibles, ¿no? Entonces dice, somos deudores, y no la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, pues vamos a morir. Mas si vivimos por el Espíritu y somos deudores del Espíritu, entonces haremos morir las obras de la carne. Y después viene algo bien importante, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Ahora, todos los que somos guiados, fíjense, yo no sé cómo estén en el cielo y demás, o sea, si la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo, también esté dentro de los ángeles y demás, pero como criaturas yo les decía, somos predestinados desde antes de la fundación del universo. Se creó el universo y demás para que después nosotros fuésemos creados, para que entrásemos en pecado, para que viniera el Señor Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados, para que entráramos en una relación de amor, de disciplina, de obediencia hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Y de ahí, en base a eso, pudiéramos después ser traspuestos, ¿no? Morir y ser transformados en alma, ser transformados a ese nuevo cuerpo incorruptible. Entonces, la importancia de esto es que, les digo, no sé si los demás ángeles puedan ser llamados a través del Espíritu de Dios, hijos de Dios.
la Biblia dice que cuando lo de Job, ¿no? Que los hijos de Dios se paseaban delante de Dios, y entre ellos vino Satanás. Y entonces, lo que yo digo es, no sé si a ciertos niveles ya de relación con Dios, dejes de ser una creación de Dios para convertirte en uno de los hijos de Dios, ¿no? ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, somos creación de Dios y cuando creemos en Cristo somos hijos de Dios. Así es. Pero porque ya tenemos este espíritu, lo que yo decía es, no sé si más hijos o menos hijos que los hijos que se paseaban delante de Dios cuando está hablando de Job. ¿Sí me estoy explicando, no? Pero sí somos llamados a ser coherederos con Cristo y ser llamados hijos de Dios. Yo les decía en otras clases, pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, o sea, todos ya lo sabemos. Entonces, y después dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que sigamos estando en temor. Claro que yo les decía, cuando estamos en el Señor, vamos conociendo sus promesas, vamos conociendo de tener una relación, nos vamos empapando de la palabra, de la oración y todo esto, y vamos creciendo de tal manera que ya no vivimos en un espíritu de temor como lo vivíamos cuando estábamos en la carne, sino que estamos en un espíritu de adopción por el cual podemos llamarle a nuestro Dios Padre o Papito, ¿no? Abba Padre, que significa Padre o Papito o Papi, ¿no? Muchos lo decían. Pero el chiste es Papito, o sea, un apelativo de padre, pero con mucho cariño. Con mucho cariño, exacto. Entonces, es padre con mucho cariño, y eso es lo que podemos decirle, ¿no? Padre. Y entonces, cuando entramos en esta relación de confianza, y yo lo digo porque todos estamos igual, no, yo sé que no estoy descubriendo el hilo negro, pero le estoy dando el énfasis a toda esta relación, de que cuando a todos nos ha pasado que pasamos alguna situación, decimos, bueno, Padre, ¿qué es realmente lo que tengo que hacer? Bueno, Padre, ¿en qué estoy fallando, no? Padre, decía David, y yo se lo decía al rey David, decía, oh Padre, enséñame a conocer aquellos pecados que me son ocultos, ¿no? Entonces, en las cosas en las que uno está fallando, pero tenemos esa confianza de tener una relación directa con Él como de padre e hijo, y poderle decir nuestros anhelos, poderle decir nuestras esperanzas, y poderle preguntar cuál es el trabajo que vamos a seguir haciendo, cómo lo vamos a hacer, esperando que Él nos guíe, que Él nos sane, que Él nos prospere, lo que necesitemos, pero con esa confianza, con la confianza de que Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, ¿cuánto amor nos tienen nuestros padres? Para que nosotros sepamos cuánto amor nos tiene Dios. ¿No? Ok. Y dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu siempre nos está confirmando que somos hijos de Dios porque nos está ministrando vez con vez y demás y todo eso. Pero ahorita es un ejemplo muy claro. Ahorita que estamos viendo por qué es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que tenemos salvación, es el Espíritu que nos va a vivificar en el día de la resurrección, es el Espíritu mismo que nos va enseñando a nuestro espíritu, nos va aclarando las cosas a nuestro espíritu, para que nosotros nos sintamos como pavorreales, ¿no? Nos sintamos engrandecidos.
sí, hay alguno de ustedes que no se sienta así como diciendo, qué padre estar tan seguro del amor de Dios, ¿no? Es padrísimo, Sí. es padrísimo. Cuando vemos todo esto a detalle de que el mismo que creó el universo, dice, hay versículos que dice que creó las estrellas solamente para que nosotros nos gloriáramos, nos recreáramos, para que nosotros nos recreáramos. No manches, o sea, tú sabes lo que es hacer una estrella, o sea, aviéntate un solecito a lo lejos, ¿no? Nada más para que cada quien pueda disfrutar del cielo, pues está medio difícil. Pero bueno, y es lo que dice la Biblia, ¿no? Que somos la niña de sus ojos. Hay tantos versículos que hablan del amor de Dios. Si aún nuestros padres y tu madre te negaron, aún con todo yo te amaré, dice el Señor, ¿no? Entonces, hay muchísimos versículos. Pero, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a esa relación? Solamente con una relación. ¿Sí me explico, no? ¿Cómo llegas a tener una relación de noviazgo? Pues siendo novio. ¿Cómo llegas a una relación de matrimonio? Pues siendo esposo. ¿Cómo llegas a tener una relación de hijo con tu padre? Pues siendo el hijo, actuando como hijo. Y en este caso, pues actuando como un hijo de Dios. Actuando con obediencia, con conocimiento, con relación, con todo lo que hemos estado platicando. Es eso lo que nos hace hijos de Dios. Siendo hijos de Dios. Actuando como hijos de Dios. Por eso decíamos que no es hijo cualquier persona, aunque se diga cristiano. Tú para ser salvo, como lo dice aquí la Biblia, tienes que tener el Espíritu de Dios. Y si tú ya tienes el Espíritu de Dios, como lo decíamos, el Espíritu te está ministrando todos los días de tal manera que no puedes volver atrás. Ya no puedes cambiar de dirección, no puedes volver atrás. Puedes cambiar de dirección cuando el Espíritu te está cambiando de dirección y te dice, esto no es por aquí, es por acá, ¿no? O sea, esto que estás entendiendo lo estás entendiendo mal. O esto que estás haciendo no lo debes de hacer y cosas así. Entonces, conforme vamos cambiando de dirección, pero el Espíritu es el que nos guía. Y el Espíritu nos guía porque está formando nuestra alma. Y el Espíritu va a encargarse de que nuestra alma vuelva a su cuerpo a través del mismo Espíritu, así como lo hizo con el Señor Jesucristo. Bueno, dice, somos hijos de Dios. Y por lo mismo, pues también somos herederos de Dios, o sea, de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, y somos coherederos con Cristo, ¿no? Si es que obedecemos, si es que llevamos el yugo de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él pues podamos ser glorificados, ¿no? En obediencia, en sacrificio y así. ¿Por qué? Pues porque no a toda gente le gusta diezmar, no a toda la gente le gusta obedecer, no a toda la gente le gusta dejar la fiesta. Y la fiesta no es mala. Cuando haces algo correcto, el mismo Espíritu dice, ok, no hay problema, puedes bailar, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, porque el Espíritu te está ministrando. Cuando tú ya tienes una relación con Dios, tú dejas que el Espíritu sea el que te ministre, no que venga un hermano o que venga un fariseo y te diga, esto no lo puedes hacer, ¿no? Porque está contra la ley, ¿no? El Espíritu te ministra y el Espíritu te dice, esto sí lo puedes hacer, porque realmente no es malo, es importante, es parte del recreo de Dios para tu vida, es parte de tu crecimiento, aún espiritual. Cuando estamos haciendo cosas así, donde el Espíritu nos deja ver que no es malo, que no está mal, el Espíritu mismo nos está ministrando. Entonces, y nos está dando testimonio, ¿no? De que efectivamente tenemos el Espíritu de Dios para obedecer. Entonces, para que seamos juntamente glorificados con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de nuestro cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible, ¿no? Y vamos a pasar de un cuerpo
mortal a un cuerpo inmortal y cosas así. Y entonces dice, tengo por cierto, en el 18, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente pues no son comparables con la vida, con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, ¿no? ¿Por qué? Pues ya lo dije, vamos a ser transformados a cuerpos incorruptibles e inmortales. Dice después, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mismo mundo, la creación, los animales, el ambiente, o sea, todo lo que comprende las cosas creadas por Dios, todo lo que creó Dios, para que viviéramos, para que nos recreáramos y demás, todo está esperando a que nosotros nos manifestemos en ese cuerpo inmortal, para que tengamos esa manifestación de ser convertidos en los hijos de Dios. Y después dice, ¿por qué la creación también está sujeta? Bueno, porque también está anhelando nuestra transformación. Dice, porque también la creación pues fue sujetada a la vanidad o al pecado o a esto material. Dice, pero aquí lo marca como a vanidad. Dice, pues no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. O sea, el mismo Dios la sujetó en esperanza, a que estuviese en esperanza, para que en el momento en que nosotros seamos transformados, pues tal vez dejemos de contaminar y de hacer otras cosas, ¿no? No lo sé. O sea, pero la esperanza del mundo pues es que esperar a que también los hijos de Dios sean transformados. Y veíamos el poder que tenía Cristo sobre los vientos y las tormentas y demás, ¿no? Que dicen los apóstoles, ¿y quién es este que hasta las mismas tormentas le obedecen? Entonces, o los mismos vientos le obedecen. Y es lo que yo decía, o sea, no sabemos hasta dónde vayamos a llegar una vez que seamos convertidos, pero no sabemos también si aún en la carne, porque el Señor Jesucristo estaba en carne y con unción del Espíritu, con esas primicias que tenemos nosotros del Espíritu, hasta qué punto la naturaleza esté sujeta también a nuestro albedrío, a nuestra voluntad. Decía el Señor Jesucristo que si tuviésemos un grano de fe, como digo, tuvimos fe como un grano de mostaza, podríamos hasta mover los montes, ¿no? Entonces eso habla de lo que podemos hacer estando en el poder del Espíritu, aún en nuestra carne. Y dice después, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, o sea, esta corrupción que tiene. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, también será transformada a algo ¿cómo se dice? Inmortal, algo perecedero. Digo, no perecedero. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que hay una profecía donde se dice que la tierra va a dejar de existir en el Apocalipsis? Donde dice que va a dejar de existir la tierra y el sol como la conocemos y las estrellas dejarán de existir como las conocemos. Pero la ley de física dice que nada se cree, ni se crea, ni se destruye, sino que todo se transforma. Entonces, por otro lado, pues todos vamos a ser transformados, aún la naturaleza misma. En el día de la venida del Señor Jesucristo, sí va a ser trastornada la tierra, van a ser transformados los cielos, pero todavía no es la destrucción. Todavía vienen 1000 años más de gobierno del Señor Jesucristo. No sabemos si después de esos 1000 años sea destruida ya la tierra de forma definitiva. Ok, y dice después, que bueno, la profecía dice que sí va a ser destruida la tierra después de esos 1000 años, y que entonces viene la Nueva Jerusalén. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otros estudios, ¿no? Y entonces dice, va a ser liberada la gloria de los hijos de Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación está gimiendo a una está con dolores de parto hasta ahora.
O sea, la creación misma también está sufriendo por el pecado del hombre y demás. Y dice, pero también no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, que era lo que yo les decía, ¿no? Las primicias es como las arras del Espíritu que decía antes, ¿no? Es las primeras señales, los primeros síntomas del Espíritu, ¿no? Las primeras manifestaciones del Espíritu es lo que nosotros tenemos. Y entonces dice, tenemos las primicias del Espíritu y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, así es, o sea, nosotros estamos anhelando tener ese cuerpo inmortal, ese cuerpo con cabello, no como otros que están pelones, jóvenes, rebosantes, y cada quien lo que quiera pedirle al Señor, ¿no? Como se quiera ver bien. Estamos anhelando vivir despreocupadamente y solamente glorificando y alabando a nuestro Dios. Y como dije, sirviendo en lo que les ponga. Después dice en el 25, pero si esperamos lo que estamos viendo y con paciencia lo guardamos, dice de igual manera el Espíritu, me salté. Dice, porque fuimos, me salté el 24, ¿verdad? Sí. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, o sea, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, y esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, por eso somos salvos. Por aceptar nuestro pecado, aceptar el sacrificio de Cristo y demás, en esa esperanza nosotros somos salvos. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que el que alguno ve, pues ¿qué puede esperar, no? Ya cuando yo les había explicado de por qué los ángeles no podían tener fe, habla de esto mismo, ¿no? Yo usé este mismo versículo, que ellos no pueden tener fe. Sí, Angélica, ¿qué decías? Perdón, pues porque la fe es tener esperanza en algo que no has visto. Así es. Los ángeles pues ya ven la presencia del Señor. Así es, si ya lo viste, pues no puedes tener la esperanza, ¿no? Claro. Así, y bueno, y el Angélica, que mejor que lo que dijo Angélica. Y entonces dice, pero si esperamos, ahora sí, lo 25, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. O sea, si ya lo vimos, ya sabemos qué va a suceder, lo podemos esperar con paciencia. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que era el versículo que yo les decía, que había un versículo que decía que el Espíritu intercede por nosotros con sonidos indecibles. Nosotros, cuando no comprendemos, cuando no entendemos, cuando demás, el Espíritu se encarga por sí solo de interceder por nosotros, de saber pedir como es conveniente, de saber pedir las cosas que se necesitan realmente. Y cuando nosotros pedimos las cosas que entendemos que el Espíritu quiere que así las pidamos, también estamos siendo ayudados por el Espíritu. Y si se cumple, pues es porque ya sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros pidamos, si sabemos pedirlo con la intención de utilizarlo para lo que Dios quiera en nuestras vidas, el Señor se va a encargar de cumplirlo. Se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Ok. No lo sabemos. Dice, ¿cómo conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Lo mismo que acabo yo de decir, si el Espíritu nos guía a que pidamos correctamente, el Señor va
va a cumplir lo que el Espíritu interceda por nosotros. Lo que nosotros querramos, lo que nosotros tengamos como intención, el Señor lo va a cumplir. ¿No? Ok. ¿Que creen que pues ya nos chutamos la clase?